¿Por qué tu celular se vuelve lento con el tiempo? Tu celular no se volvió lento por casualidad. Y lo peor es que probablemente está diseñado para que esto pase. Sí, así como lo escuchaste. Antes abrías aplicaciones en segundos, todo era rápido, fluido, pero ahora se traba, se calienta y hasta abrir una aplicación simple tarda una eternidad. Y no eres el único. A muchos que tenemos presupuestos ajustados y compramos teléfonos que ya tienen varios años desde que salieron, nos pasa lo mismo. Y es por eso que hoy te voy a explicar exactamente por qué tu celular se vuelve lento con el tiempo. Pero no solo eso, también vamos a ver qué está pasando realmente dentro de tu teléfono y cómo evitar que esto siga empeorando, porque esto no es lo que la mayoría cree. Muchos piensan que esto pasa porque el celular ya está viejo, pero eso no es toda la verdad. De hecho, hay varias razones ocultas que están afectando tu celular todos los días y algunas ni siquiera dependen de ti. Vamos con la primera razón y una de las más importantes: el almacenamiento. Tu celular no solo guarda fotos, videos, aplicaciones, también necesita espacio libre para funcionar correctamente. Imagina que tu celular es como una mochila. Si está medio vacía, puedes meter y sacar cosas fácilmente, ¿verdad? Pero si está completamente llena, o sea, topada, todo se vuelve más lento, más difícil, más incómodo. Entonces, eso mismo le pasa a tu celular. Cuando el almacenamiento está casi lleno, el sistema no tiene espacio como trabajar. Entonces las aplicaciones tardan más en abrir, los procesos se vuelven más lentos y todo empieza a sentirse más pesado. Menos espacio, igual más lento. Ahora viene algo que casi nadie sabe. Las aplicaciones que tienes instaladas siguen trabajando incluso cuando no las estás usando. Sí, así como lo oyes. Aunque las cierres, aunque le des al multitarea y las deslices para arriba para cerrarla, eso no se cierra así nomás. Algunas quedan trabajando por debajo de tu vista, por decirlo así. Muchas aplicaciones se quedan activas en segundo plano, consumiendo memoria, batería, consumiendo recursos. Es como si tuvieras muchas personas trabajando en tu casa, aunque tú no las estés viendo, así como fantasma. Entre más aplicaciones tengas, más esfuerzo hace tu celular y eso lo viene volviendo más lento. Algunas aplicaciones nunca descansan y te escuchan 24/7. Número 3. Actualizaciones. Ahora vamos con una de las partes más polémicas: las actualizaciones. Todos las quieren, pero deberías de odiarlas. Sí, estas actualizaciones que prometen mejorar, entre comillas, tu celular, a veces pueden hacerlo más lento todavía. Pero tranquilo, tiene una explicación lógica. Cada actualización trae nuevas funciones. Por ejemplo, mejorar los gráficos, unas animaciones por ahí más bonitas. Pero esto también trae más peso al teléfono, o sea, más peso al sistema. Y esas mejoras están pensadas para celulares más nuevos. ¿Ves por dónde va la cosa? Entonces, cuando un celular antiguo recibe actualizaciones nuevas, les va costando un poco más procesarlo. Y ahí es cuando empiezan los verdaderos problemas, porque el software se hace más pesado. Ahora viene algo que muy pocos relacionan: la batería. Con el tiempo, la batería se va desgastando y cuando esto pasa, el celular intenta, por decirlo así, protegerse, más o menos. ¿Cómo lo hace? Pues bajando el rendimiento, y aquí es donde también tu celular se vuelve más lento, para evitar apagarse o dañarse. O sea que el mismo teléfono se autodestruye, por decirlo así, con tal de salvar un poco más la batería. Es por eso que cuando compras, por ejemplo, los iPhone, que ellos mismos te dicen ahí qué porcentaje de vida trae, la mayoría se los cambia cuando ya tocan los 80, 85, 90, ¿verdad? Entonces eso pasa también con otros teléfonos, necesitan cambio de batería. Esto significa que aunque no lo notes, tu batería está afectando directamente la velocidad de tu teléfono. Número 5. Efecto acumulativo. Y aquí viene lo más importante de todo. El problema no es solo uno de estos factores, es que todos están pasando al mismo tiempo. Ese es el problema. Poco espacio, muchas aplicaciones, actualizaciones pesadas, batería desgastada, pobre teléfono, no haya que hacer. Todo junto, todo al mismo tiempo. Hace que tu celular se sienta cada vez peor. Todo se va acumulando. Así que por eso mismo te voy a dar algunas soluciones que deberías de tener en cuenta para que el rendimiento mejore. Vamos a lo importante. ¿Qué puedes hacer para que todo esto mejore? Primero, puedes liberar espacio de tu teléfono. Borra fotos, videos, aplicaciones que no uses. También puedes revisar qué aplicaciones están trabajando en segundo plano y darle un límite a las que no se necesitan.
por ejemplo el WhatsApp. Tercero, evita llenar el almacenamiento al máximo. Deja siempre un poco de espacio libre porque eso es lo que el teléfono va a ocupar para funcionar. Entonces, si lo tienes topado, como el ejemplo que dimos de las mochilas, tienes que ver cómo liberar espacio. Y si al teléfono no se le puede poner una micro USB, que ya la mayoría vienen sellados, pues es de ir viendo algún almacenamiento en la nube. Por ejemplo, Google Fotos creo que te da 100 gigas por $2 al mes. Entonces puede ser una opción. También eviten el calor excesivo. No usen el celular mientras está cargando. Y no lo dejen al sol porque aparte de que puede explotar, se va arruinando más si esto se repite seguido. O sea, la temperatura ambiente también afecta el funcionamiento. Y por último, si tu celular está muy lento, puedes considerar restaurarlo de fábrica. Eso lo deja casi como nuevo. Aunque algunos prefieren instalarles otro sistema operativo. Por ejemplo, las famosas Custom ROM. Aunque para todo esto que te he dicho, tienen que buscar información de su modelo exacto de teléfono, ya que cada paso es distinto. Entonces puede variar entre modelos. Y bueno, eso. Así que nada, tu celular no está fallando, solo está reaccionando a todo esto que acabas de ver, a lo que te acabo de decir. El pobrecito está haciendo su mejor esfuerzo, pues. Y la obsolencia está programada, entonces hay que ir actualizando, aunque uno ya no lo quiera. ¿Verdad? Ahora que ya lo sabes, puedes hacer algo al respecto. Díganme en los comentarios qué celular tienen, si ya está yendo lento, todavía funciona bien. Pónganme el modelo exacto para darme una idea de cómo va funcionando cada teléfono desde que salió a la venta. Y si quieren que haga un video explicando algún otro tema, también díganmelo. Así que no se exciden, que nos vemos en la próxima.